Señor, por la bendición de tenerte en nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, por la bendición de tu palabra, la cual nos has concedido para el beneficio de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, la Biblia, se centra en ti y en tu Hijo Jesucristo. Pero el centrarse en ti y en tu Hijo Jesucristo implica que va a traer bendición a nuestras vidas. Así que te suplicamos, mi Dios, que por tu misericordia, por tu palabra nos hable a nuestros corazones y que nuestra mente finita hoy pueda salir de aquí, de este lugar, edificada en tu nombre, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este mundo difícil que cada vez más nos trae situaciones y complicaciones, que tú nos ayudes a poder caminar de la mano contigo, descansando en ti y para la gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, por tu misericordia. Prepara nuestras mentes y corazones y guía a tu siervo, mi Dios, para que pueda ser fiel en la exposición de esta tu palabra. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. La porción bíblica que nosotros tenemos para hoy en la predicación está en San Juan capítulo 18. Son solamente 3 versículos. Esta porción bíblica de San Juan tiene nuestro texto base en San Juan 18. Pero antes de entrar a ella, mis hermanos, yo quisiera hacer una breve introducción de la predicación, diciendo que el relato que leemos aquí en este Evangelio de Juan, en su capítulo 18, acerca del proceso de lo que fue el juicio y la crucifixión de Jesús, implica muchas cosas que debemos ver de manera detallada, que inclusive los 3 evangelios restantes, aparte de Juan, le dan un amplio espacio en su relato histórico a este evento de la crucifixión y el juicio de Jesús. Y este tiempo, este espacio que le dedican todos los 4 evangelios a este momento de la crucifixión y el juicio de Jesús, es debido a la importancia que esto tiene para la vida del ser humano, para la humanidad en todos los tiempos. Porque en ese proceso fue que Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio del pecado de la humanidad. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos palabras como estas, los que venimos de tradiciones cristianas, recordamos los típicos evangélicos y personas que conocimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades de orígenes, que siempre hablaban de arrepiéntete de tus pecados, Cristo salva, y es lo que típicamente conocemos como el mensaje de arrepentimiento y de salvación, que mucho por la misericordia de Dios pudimos ir más allá de escuchar las palabras de los hermanos que daban lo que tenían, que se expresaban como podían, con las palabras y con los recursos que tenían en ese momento, pero que el Señor en su misericordia a muchos nos ha alcanzado. Muchos hemos flexibilizado el corazón y hemos venido a descansar en paz en los brazos del Señor por haber recibido a Jesucristo. Hemos entendido el mensaje de salvación y por ende tenemos paz espiritual. Tenemos paz para con Dios, paz para con nosotros mismos y paz para con nuestro entorno. Porque cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, eso es lo que hace, traer paz al corazón. No ausencia de problema, como siempre decimos, sino paz al corazón de la persona. Y podemos ver el mundo desde otra perspectiva, podemos ver el mundo desde otro ángulo, donde nuestra vida ya no depende de circunstancias, sino del Dios al cual hemos creído, del Dios al cual adoramos. El proceso de la crucifixión, significativamente, podemos decir que es un proceso que se dio para el cumplimiento de la obra redentora. Cristo entregó su vida y pagó por nuestros pecados. Y cuando hablamos de este proceso de crucifixión, en el tiempo que vivimos, siempre me gusta hacer esta analogía, y es de preguntarnos, ¿de qué me sirve a mí como individuo, como creyente, como persona, conocer los detalles del proceso de la crucifixión y el juicio de Cristo? ¿Para qué me sirve a mí? Obviamente, en un contexto general entendemos que esto es para glorificar a Dios, pero en el día a día, en mi vida práctica, en mi diario vivir, ¿para qué me sirve? Cuando miramos la sociedad en la que vivimos, hay
cosas que debemos nosotros observar de cerca. En este tiempo presente que nos ha tocado vivir, se está viviendo lo que se conoce como el relativismo moral. El tiempo que vivimos hoy se vive de un relativismo. Un relativismo que no es más que la forma en cómo el hombre ha tornado las cosas para que la sociedad se maneje, para que los grupos sociales, para que las personas nos manejemos de esa manera sobre esos principios. Y este relativismo moral, yo quiero hacer una puntualización en dos puntos principales donde el relativismo está afectando la vida de los seres humanos en la sociedad moderna en la que vivimos, que es importante que le pongamos atención. Y son en la parte ética de la sociedad y en la parte social. Cuando buscamos la definición de relativismo, tengo la definición aquí que ofrece el Diccionario Teológico Ilustrado, que dice que el relativismo es en este tiempo presente lo que la sociedad primordialmente marca como normas éticas y religiosas. En este caso tomé esas dos porque es la que vamos a definir. En la parte ética, el relativismo dice que las cosas se consideran como normales o morales de manera relativa según la cultura y el contexto en que son tomadas las decisiones. O sea, que dependiendo de qué cultura usted sea, que dependiendo de qué sociedad usted sea, entonces las cosas van a estar correctas o incorrectas. En otras palabras, si podemos buscar ejemplos que identifiquen esta definición, si yo, por ejemplo, soy de aquí, de este lado del mundo, y aquí se establece que matar no es correcto, entonces el relativismo dice que para nosotros no es correcto matar, pero que si en la parte del continente africano, para algunas de esas regiones, matar es algo que no es penado por la ley, entonces para ellos es correcto matar. Pero eso no es lo que Dios, el creador del mundo, el creador del universo, el creador del hombre, el dador de la vida, eso no fue lo que Dios estableció. Entonces este relativismo ético, donde hay cosas que van a depender de acuerdo al criterio de los relativistas, que son los que están moviendo la sociedad presente. Justificamos lo que las personas hacen. Porque esta persona viene de tal cultura, porque esta persona viene de tal formación. Y lo penoso de todo eso es que lo que hemos conocido a Jesucristo, que entendemos estar en la verdad por la palabra, muchas veces nos deslizamos en esa forma de pensar, en esa línea de pensamiento relativista, donde se acomoda de acuerdo a lo que la sociedad y los grupos de intereses sociales han establecido. El tiempo que vivimos ahora, hay muchos grupos de intereses que están moviendo lo suyo. Todos los canales de comunicación, el internet, la televisión, todas las formas, las vías de comunicación que se tienen, están tratando de doctrinar a las personas. Cada grupo, los grupos LGTB por un lado, cada grupo que tiene su interés marcado, quiere ganar adeptos, quiere ganar personas, doctrina por esa línea, enseña por esa línea, buscan tener posiciones en los gobiernos, buscan comprar canales de televisión. Muchas aplicaciones en los teléfonos celulares que nosotros usamos, que son gratis. Usted se preguntará, ¿cómo esa aplicación es gratis? Si eso tiene un costo. Eso es gratis, porque los creadores de esa aplicación, mientras más personas bajan esa aplicación, tienen más información de gente. Y la información es poder. Y en esa información, si yo tengo 1 millón de personas, información de 1 millón de personas, es 1 millón de personas a las cuales yo puedo influenciar con lo que yo quiero y quiero que se aprenda hacia afuera. Los comerciantes, la gente que tiene negocio, la gente que vende cosas, los diferentes intereses, las religiones, los diferentes intereses que gravitan en la sociedad buscan influenciar
Y más allá, no solamente los adultos, buscan influenciar desde la niñez. Aquí te ve que tenemos canales Netflix, tenemos Disney, tenemos todas estas medios de comunicación electrónica, que cada uno de ellos tiene sus películas y tiene sus series orientadas en una línea específica. Pero cada vez que mi niño o mi hijo adolescente se pasa 10 horas al día mirando una serie de esa, una película de esa mente se va adoctrinando. Esa mente se va formando de acuerdo a lo que eso le está enseñando, porque ese es su medio de influencia. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, es que es el tiempo que se está viviendo. Es que los muchachos ahora sí es que funcionan, pegados a un aparato electrónico por horas, porque el relativismo nos hace pensar de esa manera. Es que imagínate, estos muchachos en este tiempo moderno, así es que ellos funcionan, así es que ellos bregan. Nada es malo en su extremo, es el uso que le damos y a dónde entramos. Porque las mismas redes que influencian de manera negativa, también influencian de manera positiva. Entonces, nosotros que entendemos que por Jesucristo tenemos la verdad, tenemos que vivir apercibidos de este tipo de cosas. Tenemos que vivir con la mente abierta, con los ojos abiertos y precavidos para nosotros no ser presas de este tipo de cosas. Entonces, el relativismo moral arrastra a los seres humanos en esta dirección. La otra parte, en el relativismo religioso, el diccionario bíblico ilustrado lo define diciendo que se considera que las diferentes creencias y prácticas religiosas son el producto legítimo de los trasfondos históricos y culturales. Lo leo de nuevo. El relativismo religioso dice que se considera que las diferentes creencias y prácticas religiosas son el producto legítimo de los trasfondos históricos y culturales. O sea que si yo vengo de una sociedad, de un mundo subdesarrollado, nosotros los que venimos de República Dominicana y las islas del Caribe, países subdesarrollados, mi forma de yo practicar la fe va a ser dependiendo de donde yo venga, y hasta cierto punto es real en cuanto a las formas. Ahora, en cuanto a los principios, no puede ser diferente a uno que practique la fe cristiana en Estados Unidos, o a uno que practique la fe cristiana en Europa, o a uno que practique la fe cristiana en el Asia. Porque es el mismo principio bíblico, es la misma Biblia, son los mismos estatutos que los rigen. Entonces es toda una trama de confusión donde el pueblo de Dios, donde los hijos de Dios tenemos que tener los ojos abiertos. Porque no hay cosa más destructiva que una persona que ya tiene la mente lavada por algo. Una persona que ya ha sido persuadida y convencida de que esa es la línea que debe llevar y que esa es la línea correcta y que está bien y que los demás están mal. Que Dios nos ayude a ser precavidos y a tener ojo visor en tanto daño que está haciendo este tipo de cosas como el relativismo en la sociedad moderna que vivimos hoy, y nos ayude a mantenernos en los principios que Dios ha establecido por su palabra. Y por eso que se hace cada vez más necesario resaltar este tipo de prédica y mensajes. Resaltar este tipo de prédica y mensajes que le dan sentido y propósito a las personas, de que la vida que Dios da es una vida real y es una vida verdadera. En el relato que vamos a leer ahora, de estos 3 versículos de Juan 18, yo quiero que nosotros pongamos una especial atención a la pregunta que se hace ahí en ese primer versículo 38, cuando comenzamos leyendo la conversación que tiene Jesucristo con el gobernador Pilato, quien le estaba juzgando en ese momento, y le dice en la conversación, en el versículo 38, Pilato a Jesús le hace la pregunta: ¿qué es la verdad? Esto previamente, porque Jesús está definiendo quién Él es, y voy a leer el versículo 37, donde Jesús se define, cuando Pilato le pregunta primero, tú dices que tú eres rey de los judíos, y Él le dice,
Tú dices que yo soy rey. Esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Una persona como Pilato, un gobernador de la provincia más influyente y poderosa del Imperio Romano, que para esa época era mucho decir el Imperio Romano, estaba todo el poder político y económico de la región en los romanos. Y Pilato, como gobernador de esa área, era un hombre académicamente formado, era un hombre políticamente experimentado, era un hombre inteligente, que conocía muy bien a todo ese grupo de personas, de líderes religiosos, que fueron los que llevaron a Jesucristo delante de él para juzgarlo. Y Jesús le hace este énfasis, diciéndole que él da testimonio de la verdad, que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Obviamente que un hombre inteligente y formado académicamente tenía su opinión de lo que él entendía como la verdad. Pero él, al Jesucristo hacer este énfasis y él saber que era un hombre de influencia, que se había convertido en un hombre de influencia en el pueblo, en el área, le dice, pero ¿qué es la verdad? Cuando vemos el relato, cuando vemos la historia completa, podemos entender que su pregunta sale de manera instintiva, porque es un hombre que piensa, que analiza, que brega con conflictos, que brega con problemas. Y a estar ante Jesús, que ya él sabía que era un hombre inteligente, que era un hombre con condiciones especiales en cuanto a sus capacidades, dice, pero ¿de qué verdad este hombre me está hablando? Porque el conocimiento de la verdad ha sido una inquietud históricamente para los filósofos de la humanidad. Definir qué es cierto, qué no es cierto, dónde está la verdad, ha sido desde el principio un interés de todas las líneas de pensamientos, incluyendo este grupo de religiosos que llevaron a Jesús para ser juzgado, que ellos se denominaban, se enseñaban, se otorgaban ser portadores de la verdad. Un hombre como Pilato ve que lo que se endilgan, lo que se echan de que ellos tienen la verdad, los religiosos, son engañadores, son mentirosos, son personas cuestionables. Ahora está ante Jesús otro hombre que dice tener también la verdad. Entonces déjame ver para este hombre qué es la verdad. Y esa es la misma pregunta que hoy nosotros debemos hacernos en el día de hoy. Cuando vemos una sociedad que está regida por corrientes religiosas, corrientes filosóficas, por cada vez más la información es algo que está más al alcance de las personas y cada vez más los grupos de intereses van creciendo y están doctrinando y formando las sociedades que van subiendo, las nuevas generaciones. Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué es la verdad? Esa misma pregunta que le surgió instintivamente a Pilato. ¿Qué es la verdad? Fuera de lo que yo conozco, el que nace, se cría en este país, que no conoce otra cosa, quiere una definición de lo que es la vida y de lo que es la verdad. El que nace en otros países tiene una definición de lo que es la vida y lo que es la verdad, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero cuando nosotros podemos pararnos en el camino y hacernos la pregunta en el tiempo y en el espacio que estamos viviendo ahora mismo, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Si recibo engaño en la calle, en la sociedad, en los formadores de las escuelas, si recibo engaño en los diferentes círculos que me rodean y que influyen en mí, ¿dónde está la verdad? Si yo voy a cuidar, por ejemplo, a que los hijos míos que van a la escuela no sean formados por la corriente que muchas escuelas quieren enseñar. Si yo voy a cuidar a los hijos míos, por ejemplo, y yo mismo, de las corrientes de pensamiento que me quieren enseñar a través de las películas y a través de los medios sociales,
y de las redes sociales. Si yo voy a tener cuidado de que cada libro que leo, déjame ver qué es lo que voy a leer, porque a ver qué es lo que trae esto detrás de este mensaje. Si yo voy a andar con ese escudo cuidándome, entonces ¿de qué me estoy cuidando? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está? Debemos vivir siempre con la disposición en el corazón de encontrar esa verdad. Esa verdad que no importa el dinero que tengas, no importa la posición social que tengas, no importa en qué estado de tu vida de bienestar te encuentres, esa verdad es una verdad trascendental. Es una verdad que trasciende los tiempos y el espacio. Es una verdad que nos deja ver que al momento que nos llegan situaciones que se van de nuestras manos, donde ni el dinero, ni el poder, ni la influencia pueden resolverla, entonces nos deja ver que hay algo más allá de este tiempo temporal, más allá de lo material. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para ti? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Qué es la verdad? Hay algunas cosas que son dignas de analizar en este versículo 38 de San Juan 18. Porque cuando la Biblia deja estos relatos históricos, cuando Dios inspira a estos hombres a escribir la Biblia y estos relatos como este proceso de crucifixión y juicio de Jesús, ocupan tanto espacio de la Biblia, es algo a lo que nosotros debemos poner atención cercana. Porque hay un interés muy particular en que nosotros sepamos todos los detalles de eso. Y cuando vemos aquí que los 4 evangelistas, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, los 4 hacen un énfasis amplio y detallan con todos los detalles posibles este proceso, debemos de buscar los pormenores del proceso para ver cómo eso va a bendecir nuestra vida. Hay algunas cosas que yo quiero que veamos aquí en el versículo 38, de cuando en la conversación de Pilato y Jesús. Una de ellas es la pregunta que acabamos de analizar y la otra es la actitud. La actitud de este hombre que es el que le toca juzgar. Pilato le hace la pregunta a Jesús, pero inmediatamente le hace la pregunta, él no espera la respuesta. Si leemos, dice, después que le pregunta qué es la verdad, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. En un hombre que pensaba y tomaba decisiones de peso, el hombre hace la pregunta, pero no espera la respuesta y se mueve y sale de la presencia de Jesús. El hombre estuvo cerca del Salvador del mundo, estuvo cerca de escuchar de la boca de Jesús dónde estaba la verdad y qué era la verdad, pero él se retira, él se va. Y aunque sabemos que todo esto se dio como parte de un plan de Dios para la salvación de la humanidad, cuando vemos esto, vemos como en la actitud de este hombre, con conocimiento, con experiencia, con preparación, con muchas letras, con mucha experiencia de la vida, con experiencia de bregar con gente y con situaciones, no se detuvo a escuchar la respuesta de la pregunta que él formuló. Y yo infiero y pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos buscando a Cristo? Estamos buscando la paz que Dios da en nuestra vida y no nos detenemos a escucharla. No nos detenemos a esperarlo. Queremos que nos llegue microondas. ¿Usted sabe de dónde viene este tipo de actitudes? De la sociedad que nos ha formado, del medio ambiente que vivimos. Pilato se movía en un mundo de mentiras y engaños, donde lo que portaban la palabra, ese círculo religioso que condenó a Jesús, eran engañadores. Y lo vamos a ver más adelante cómo lo define la Biblia, el mismo Jesucristo.
Eran engañadores. Y yo sé que muchas veces el ser humano está escéptico, no sabe a quién creerle, no sabe realmente, este habla bonito, este tiene un mensaje, pero no me convence. Yo prefiero estar en mi esquina, pero yo no creo en nadie. Y hay que disponer el corazón para escuchar a Dios. A pesar de las cosas que vemos, hay que disponer el corazón para escuchar a Dios. Cuando estamos en situaciones como esta, debemos pedirle a Dios que nos ayude en frío a meditar, porque podemos estar acercándonos a la paz que va a gobernar nuestra vida y podemos soltarlo porque no queremos detenernos o porque no confiamos en los entornos en los que estamos. Pilato sabía enfrente de quién estaba. Y yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo por un momento y veamos unos 3 versículos. Mateo 23. Algunos versículos de Mateo 23, donde Jesucristo define al grupo religioso, al grupo de las personas que portaban, digamos en este tiempo, a las autoridades de las iglesias. Lo que serían las autoridades de las iglesias en este tiempo eran estas personas que estaban frente a Pilato y que estaban llevando a Jesús a ser condenado. Fíjense lo que dice en el versículo 5 del capítulo 23 de Mateo. Jesucristo definiéndolo a ellos, definiendo a este grupo. Dice, antes ustedes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dentro de las cosas que les señaló, solamente voy a marcar algunas. Ustedes hacen todas sus cosas para que ser vistos por los hombres, para que los hombres lo vean. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, en otras palabras, ustedes son líderes religiosos que lo que quieren es ser populares. Ustedes son líderes religiosos que lo que quieren es ser aplaudidos por la gente para llenar su ego. Ustedes lo que quieren es ser relevante por encima de los demás. Ese es el reclamo que Jesús le está haciendo. Versículo 13 sigue diciendo, mas ay de vosotros, los ay del Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Les sirven de tropiezo a la gente con sus actitudes. Les sirven de tropiezo. Y versículo 28 de este mismo capítulo 23. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este tipo de actitudes son realidades. La vivimos. Se vivió en el tiempo de Jesús y se sigue viviendo en el tiempo de hoy. Mucha hipocresía donde quiera. La iglesia no es ajena a esa hipocresía. Hay personas con esa hipocresía. Hay personas que son de tropiezo. Pero dentro de ese conglomerado está la verdad. Está la verdad, que es Cristo y su palabra. Y ese debe ser el centro de nuestro enfoque. Ese debe ser el centro de nuestro diario vivir. Caminar en pos de esa verdad. En el libro de Romanos, en su capítulo 1, versículo 25, el escritor de Romanos hace una advertencia a las consecuencias que tiene tener este tipo de actitudes religiosas que son de tropiezo y que son en contra de lo que Dios establece. Todo aquel que hace eso tiene su recompensa negativa y tiene su paga. Romanos 1:25 dice el escritor de Romanos, hablando de estas personas que actúan de esta manera, que actuaron de esta manera y que siguen actuando de esta manera, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos.
cambiaron la verdad por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Eso era lo que se estaba viviendo en ese momento y se sigue viviendo en muchos escenarios. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender que el Evangelio, que la iglesia se centra en Jesucristo y no en nosotros. La vida cristiana se centra en Jesucristo y no en nosotros. Vivir y centrarnos en Jesucristo nos da bienestar, bienestar espiritual, bienestar del alma, pero es una consecuencia de vivir en Cristo. Yo no me acerco a Dios con el mero propósito de que quiero estar tranquilo solamente. Yo me acerco a Dios, o debo acercarme a Dios, buscando a Cristo. Y ese buscar y estar en Cristo me da la paz. No por el beneficio que me da, sino que estando en Él recibo ese beneficio. Porque cuando, como dice este versículo, mire, anoten este versículo de Romanos 1:25, de que nunca cambiemos la verdad de Dios por la mentira, que nunca adoremos nosotros a nosotros como criatura, nunca nos adoremos nosotros a nosotros mismos, sino que entendamos que el Creador del universo, que Dios, que no escatimó dar a Jesucristo su Hijo para limpiarnos de nuestros pecados, es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de labios de nosotros. Bueno, me da mucha frustración cuando yo veo que quizás soy conservador con lo que digo ahora, pero yo creo que más de un 50% de las predicaciones de cada domingo de las iglesias se centran en levantar el ánimo a la gente y no en Jesucristo. Cuando nosotros debemos predicar a Cristo, y Cristo le da dignidad al ser humano. Cuando Cristo está gobernando el corazón de una persona, eso le da dignidad, te cambia la manera de pensar, te transforma, te da paz, te da vida espiritual, donde tú puedes ver la vida de otro color, ver los problemas de otro color, porque ya no lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo en Dios por Jesucristo. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es la verdad del hombre. Cristo es la verdad que debemos buscar. Es la respuesta que debemos buscar. No nosotros. Nosotros recibimos el bienestar de estar en Cristo, pero nosotros no somos el centro del mensaje. Cristo es el centro de la adoración. En el versículo 40, vamos a obviar el 39, podemos ver cómo se repiten patrones sociales que se vieron en aquel entonces, se ven ahora, y que deben de servirnos a nosotros como algo lesionador. Dice el versículo 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. O sea, Pilato quería, encontrando que Jesús era inocente de las acusaciones que le hacían, quería buscar de una manera no echarse encima la sangre de un hombre inocente. Él no quería cargar con el peso de que él condenó a un inocente. Pero esa multitud enardecida, que lo que quería era la sangre de Cristo, que lo que quería era que lo crucificaran. Ellos podían matarlo apedreado, porque se lo permitía la ley, matar a Jesús apedreado. Pero ellos querían que Jesús fuera crucificado, y la crucifixión era una discreción que solamente podían ordenar los romanos. Y lo que ellos se pusieron en su cabeza era lograr que Jesús fuera crucificado. Se obstinaron en que Jesús fuera crucificado.
Y por eso daban voces diciendo, un pueblo que no mucho tiempo antes de esto le tiraba ramas a Jesús y decía, Hosana, bendito el que viene. Ahora, dirigido por una multitud de religiosos, es el mismo pueblo que dice, no, 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 no. Queremos que Él sea condenado y que en su lugar un criminal, un delincuente, sea absuelto. Muchos entendidos de la teología entienden que aquí también se da la doctrina de la sustitución. El mismo hecho de que Jesús pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Entienden que este evento de Barrabás es una tipología, una figura de la sustitución que Cristo hizo por nosotros. Y en este espacio donde la gente grita que quiere la sangre de Cristo, están queriendo que se juzgue a un inocente y que se libere a un delincuente. Y en el diario vivir nuestro pasa también en medio nuestro. ¿Cuántas veces nosotros queremos abrazar lo que está mal hecho y aplastar lo que es correcto? Por eso es importante que nosotros sepamos dónde está la verdad, quién es la verdad y qué implica tener y estar en la verdad, para que nunca caigamos en este tipo de errores. Cometieron un pecado que el mismo apóstol Pedro le imputó, diciendo en uno de sus escritos, vosotros entregasteis y negasteis a Jesús delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Eso está en el capítulo 3 de los Hechos. Y fue algo relevante porque el libro del Evangelio de Mateo también lo relata en su capítulo 27. Nosotros vemos aquí un ejemplo de cómo nosotros podemos rechazar muchas veces lo que es correcto, como decía hace un momento. En Pilato vemos una persona que al ver el peligro y al ver sus intereses en peligro, no quiso actuar en contra de lo que a él le convenía. Prefirió actuar para calmar a la multitud y no hacer lo correcto. Prefirió irse para estar bien con los judíos, aunque en su conciencia y su misma esposa le decía, ten cuidado, no juzgue a ese hombre inocente. Él prefirió irse por lo que él entendió que más le convenía. Cuando nosotros conocemos la verdad, debemos abrazarla. La verdad que es Jesucristo y es su palabra. La actitud de Pilato es una actitud que nosotros podemos vernos tomándola muchas veces. Conociendo lo que es correcto, nos inclinamos por hacer lo que es incorrecto. Yo quiero concluir con dos porciones bíblicas que nos denotan en el mismo Evangelio de Juan la implicación de qué es la verdad y cómo beneficia nuestras vidas. Juan 14, capítulo 14, versículo 6, Jesucristo tratando de dar palabras de consuelo y de dirección, dice el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo. Y en el 17, de ahí mismo, del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, donde Jesús está orando por sus discípulos, hay una petición que Jesús hace.
Y es una petición que deberíamos pedirle a Dios que nos ayude también a que sea una realidad en nuestra vida. Dice el versículo 17 de Juan 17, Jesucristo orando: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que sea un anhelo de nuestro corazón conocer a Jesucristo a través de su palabra. Que sea un anhelo de nuestro corazón vivir una vida transparente, vivir una vida en la verdad, vivir una vida gozando de la paz que Cristo nos regaló cuando ascendió al cielo y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esa paz solamente la vamos a lograr cuando entendamos que la verdad absoluta solamente se encuentra en Jesucristo. Fuera de ahí no existe una verdad absoluta. Fuera de ahí el relativismo toma causa. Pero en Jesucristo la verdad es absoluta y es trascendental. Que abracemos esa verdad y vivamos en consecuencia de ella debe ser nuestra oración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, por el sacrificio de la cruz que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Se hizo pecado, se hizo maldición para darnos vida. Señor, ayúdanos a abrazar a esta verdad cada vez más, a vivir esta verdad y a que podamos predicar esta verdad que es Jesucristo y su palabra. Predicarla cada día con devoción. Y que al predicarla, Señor, la prediquemos como consecuencia de que la vivimos, de que luchamos todos los días por estar delante de tu presencia, por serte fieles, por vivir en ti y por vivir para ti. Nada en esta tierra tiene significado. Las cosas materiales se quedan. Las cosas materiales hoy la tenemos, mañana no la tenemos. La salud la tenemos hoy, mañana no sabemos. Todo es pasajero. Pero mi Dios, tu verdad es eterna, es permanente, es duradera, es para siempre. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en la verdad, para gloria de tu nombre y bendición de nuestras almas. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Oramos y te agradecemos en este momento. Amén.